estamos en el aire y ahora estamos con el licenciado Jorge Remos Abadini. Bienvenido a Educación y Sociedad. Vos estás a cargo, sos director de la carrera de la licenciatura en enfermería de la UAI, vamos a decir, todos la conocemos por la UAI. Jorge, yo hace muchos años que hago este programa y la verdad que es una carrera que puedo decir que ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años. Es una carrera que hoy muchas universidades la ofrecen como licenciatura, que cuando yo empecé a hacer este programa era enfermero profesional, era una carrera prácticamente terciaria. Corregime si estoy diciendo algo equivocado. Fue enfermería en general en la historia, cuando uno se remonta a los orígenes, fue una carrera bastante tortuosa. Podemos decir que el tema del cuidado que se da dentro de la profesión data de los orígenes en China. O sea, el hecho de la madre cuidando al chico, los cuidados en heridos de guerra. Y después tuvo distintas etapas con distintas situaciones, con monjas que se dedicaban al sacerdocio por una cuestión de caridad, se dedicaban al arte de cuidar. Por otro lado, había algunos que los convocaban para lavar culpas por los leprosarios y demás. Entonces fue una situación bastante tortuosa la que tuvo. Recién podemos hablar de los últimos 120, 130 años, 150 si nos remitimos a Florence, en el momento en que empieza a focalizarse fuertemente la enfermería. Y en nuestro país tuvo también parte de situaciones de necesidad de cobertura por el gran déficit que existía. Y que aún existe, si no me equivoco, ¿no? De hecho, fue no sé si se acuerdan de la apertura de las sesiones del 2008 en el Congreso, fue planteado como una situación, un problema de Estado de generar 45.000 agentes de enfermería para dar cobertura al país. Una situación crítica, ¿no?, que existe dentro de la disciplina. Y a partir del año 90, cuando se promulga la ley 24.004, que es la que comenzó a generar un nuevo espacio para la disciplina, porque antes estaba incluida dentro de la 1732 y era una profesión más dentro de todas, de las del arte de curar, y había dos artículos que se remitían específicamente a enfermería. Hoy hay una ley específica a nivel nacional y cada gobernación tiene su ley particular. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires es la 298, en Provincia de Buenos Aires es la 12245. Doctor. En el mundo de las licenciaturas que corresponden a la ciencia de la salud, el estatus, llamémosle conceptual, ¿no?, de enfermería, ¿ha ido creciendo a la par de su valoración social o todavía hay una minusvaloración de la carrera? Porque a mí me parece, por los comentarios que recibí de mucha gente que practica el arte de la enfermería, que se sentían como poco reconocidos al lado de otros auxiliares de la medicina que quizá teniendo una menor acercamiento al enfermo tenían una mayor valoración. Por ejemplo, me dijeron, un radiólogo lo ve 5 minutos al paciente y pareciera que tiene un estatus enorme de importancia. En realidad lo importante es la máquina que saca la radiografía, y yo que me paso 8 horas al lado del paciente hasta que se cura, soy valorada de otra manera. Esto se lo escuché a varias enfermeras, ¿no? Yo ampliaría las 8 horas. Yo le daría de 24 los 365 días del año, porque nosotros en ningún momento podemos dejar de estar con el paciente. ¿Qué no pasa con el resto de las disciplinas? El resto de las disciplinas en general cubren un determinado horario y después quedan al amparo del personal de enfermería. Y es el profesional que está más en contacto con el paciente. Es el único, mucho más que el médico, si uno recorre todas las disciplinas, es el único que está más que el médico, las 24 horas, los 300, no hay feriado, no hay franco. Si estás internado, llamas al enfermero. Exacto. O enfermera, entonces, ¿no? Y es quien detecta prioritariamente todas las situaciones que pueden pasar con el paciente.
En algunos casos las puede resolver el personal de enfermería, en otros casos tiene que convocar a otros profesionales, pueden ser médicos, claro, o kinesiólogos, o nutricionistas, si es un problema nutricional, y de hecho convocar al resto del equipo si realmente uno trabaja en equipo. Una de las cosas que hace muchos años yo discuto bastante, hay como un discurso armado del equipo de salud y el equipo todavía es como que no está sólidamente constituido como equipo de salud, salvo en algunas situaciones o en algunas instituciones particulares, sino son como disciplinas que se nuclean para brindar una determinada práctica. En esto, en cuanto a la desvalorización, un poco tiene que ver de cómo se constituyó históricamente la disciplina en nuestro país. En la 17132, que es del año 67, no hace mucho, había una especificación de que había una dependencia de las prácticas hacia, digamos, la supervisión de la parte médica. Si estamos hablando de una profesión, todas las profesiones tienen un carácter independiente. Claro. Con lo cual, por un lado, pensar en una profesión independiente con una legislación que habla de dependencia es como que había una contradictoria en sí misma. Y llevándote, sacándola a la práctica profesional, llevándote a la carrera en sí. O sea, yo para recibirme de licenciada en enfermería tengo que hacer una pasantía en algún hospital, hago residencia como hacen los médicos, porque, o sea, yo supongo que no debe ser lo mismo atender un chiquito de 1,5 kilos, o sea, recién nacido un bebé, que un paciente de terapia, que bueno, que supongo que el enfermero también debe tener especialidades. No sé, corregime si lo que digo es una barbaridad. No, correcto. Nosotros en la UAI, por ejemplo, ellos transitan 4 años de carrera para ser licenciado en enfermería, que es el título de grado. Obtienen un título de pregrado en tercer año, que es el de enfermero profesional. Exacto. Que existe que uno siempre, puede encontrar enfermeros profesionales egresados de universidades públicas o privadas y enfermeros egresados de instituciones terciarias, claro, como por ejemplo Cruz Roja. Cruz Roja, que es la más conocida, digamos. Mencioné esta que es la más común. Pero el título de grado se obtiene solo en los espacios universitarios. O sea que una persona que egresa de, por ejemplo, de Cruz Roja, después para poder acceder ciclo de complementación o ciclo complementario curricular, que lo tienen algunas instituciones, o en el caso de la UAI lo que nosotros hacemos es reconocer asignaturas. O sea, yo no le tomo el título de enfermero, sino que reconozco asignaturas y a partir de ahí hago una evaluación de equivalencias y le informo al alumno de lo que le faltaría transitar para alcanzar el título de licenciado. Y te repito, hay especialidades, hay residencias, o sea, porque, o sea, me recibo de licenciado en enfermería, puedo atender hasta un recién nacido como un paciente de terapia intensiva, o sea, ¿está claro? Porque yo supongo que debe ser muy diferente, no sé, ponerle un suero, desde mi ignorancia, ¿no? Corregime vos, ponerle un suero a un chiquitito. Cuento un poco primero cómo es el tránsito de la práctica dentro de la UAI. Nosotros el primer año se instalan prácticas con simuladores. O sea, para colocar una vía trabajan con un brazo, para colocar un intramuscular tienen un muñeco, hay prácticas de higiene, prácticas de RCP, todo con simuladores. Cosa que esa dificultad que se genera en el alumno de poder enfrentar a un paciente y hacer una práctica directa con el paciente está minimizada. Entonces, lo que logran es destrezas con simuladores. O sea que una vez que tiene la destreza, recién ahí pasan al campo práctico a trabajar directamente con pacientes. Los 4 años de cursada tienen campo práctico. O sea, pero ustedes tienen un hospital escuela. Está el hospital escuela de la universidad, pero son 1.200 alumnos. No podemos ubicar en un hospital escuela 1.200 alumnos porque no hay hospital en el país que lo pueda recepcionar. Entonces, no solo tomamos el hospital escuela de la universidad, sino que también tomamos otras áreas, otras instituciones, en general hospitales públicos, que son los que más capacidad tienen, o algunos policlínicos, para que el alumno haga prácticas. Esta práctica está tutoriada, hay un docente por cada 15 alumnos,
que hace la supervisión permanente con una evaluación permanente durante todo el año. Y tienen práctica todo el año. Tienen 2 días a la semana que ir a terreno práctico y es una asignatura más que tienen que transitar. Excelente. A mí no me quedaron más preguntas. ¿A usted, doctor? Tampoco. A la segunda pregunta, Dale. agrego un cachitito. La posibilidad de formación en el posgrado se da hay residencias de enfermería que están en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, de las cuales yo coordino todas las residencias. Hay 5 especialidades, son 3 años que transitan. Es APS, que es atención primaria, emergencias y cuidados críticos, enfermería clínica, perinatología y pediatría. Es obvio. ¿Está? Entonces, con eso se cubre todo el espectro de las necesidades, los recursos prioritarios, ¿no? Después había otras especialidades que, bueno, después fueron sacadas y pensamos pasar la posbásica. Tenemos que ir a un corte, pero algún día me gustaría ver eso de los simuladores. Bueno, cuando quieran los invitamos y hasta grabarlo. le mostramos. Todas las universidades tienen, porque hay un tema, CONIAU exige trabajos prácticos, pero los pacientes no tienen por qué ser toqueteados por un alumno que empieza. Entonces, y los simuladores son fantásticos, porque uno los ve y le producen a veces un cuerpo entero, pero generalmente pedacitos del cuerpo que sirven para hacer un determinado trabajo. Me encantaría, ¿no? me encantaría grabarlo, me encantaría mostrarlo, o sea, como sea. Tenemos brazos en donde le enseñamos a un alumno a colocar una vía, claro, y no está pinchando un paciente. Claro, son partes de muñecos, digamos, ¿no? Sé, hay simuladores que transpiran, hay simuladores que cambian de color, o sea, hay distintos. Hay otros que sonríen. Así que bueno. Tenerte en el programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No se vayan, que el programa sigue. Gritan, ahí duele. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, will never roam till you come back home.